Askurukipan takanitaki. Askurukipana yatichiri hermano. Arequipanaya yatichiri. Olik, kallanta ñani, ¿ya? Yataqasqtanwa kunakiteja adjetivos, ¿sí? Adjetivos. ¿Cómo es? Kimsat adjetivo, Mauro, ya tinto ahorita, ¿ya? Chaja, ya kana karaki, ¿ya? Ah, tenían tarea, a ver, tenían que leer. A ver, ¿quién quiere leer sus ejemplos? Kitis Ullarañ Muni. Hanak Sara Siphamte, Kitis Ullaranin. Nadie ha escrito. Sus ejemplos. Yo he escrito con preguntas. A ver. Dice aquí, Human sutimah kunasa, Kaukiru sarata. Ya, ahí, ¿dónde está el adjetivo? ¿En cuál? ¿En el segundo? En el primero. En el primero está en la X. No, pues el ja es un... Human sutimah, ¿no? Kunasa, la sa, no. ¿no? Entonces me Es un equivoco. adjetivo. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ejemplos hemos puesto? Hemos hecho de calificativo, hemos hecho. Ya, entonces Con adjetivo es una hacha. palabra, no es un sufijo. A ver, ¿quién ha Hacha. escrito? Naya yatichiri. A ver, Ollaranem. Hankup pisinitwa. Ya, Wilak añaskunitwa. ya, Chumpi kuchinitwa. ya, Chiar kalakayu. Nitwa ya, también puede ser. Chogña pampa. Esto ya, me refería a la pradera, sí, en el campo verde. Y el otro grupo dice Hachauta, ya, pues Nitwa, ¿no? Hisca y Milla, ya, Walhahuaca, Tanti, ya, Cuyo. Eso en ya, el otro grupo dice Sumajaquewa, ya, Miskit Antawa, ya, Liki Kuchiwa, ya. Ama Kalakayua. ¿Está bien? ¿Ya te Walikiu. digo? Sí, Walikiu. Ay, Eso paisuma ya está te bien. digo. Ya, Walikiu. ¿Tiempis? ¿Alguien más? Naya Yatichiri. A ver, Janina. En el grupo de color Chumpi Punk, Huila Cañascu, Hanku Lapi, Chillara Naira, Churi Conuña. En el grupo Ya, de tamaño, forma o cantidad, Huisca Guagua, Hacha Choque, Tanti Panca, Turu Isi y Juca Anu. Y en el ya, grupo de sabor, tacto, peso, cara, quiso, mosca, mixta, chapaca, manca, jati, cochi y pisna, pisi. ya, Walikiu. ¿Tiempis? ¿No? ¿Nadie más? Tienen que poner en práctica, ¿ya? El gap llamado. Ya, ahora vamos a ver otro grupo que tiene que ver con lo que es la calidad, ¿ya? Calidad. Por ejemplo, podemos utilizar como calidad machaca. Machaca, ¿no? Machaca.
Entonces yo digo machak, elisión vocálica, easy. ¿Qué estoy diciendo? Ropa Ropa nueva. nueva. Ropa nueva, ¿no ven? Ahora puedo decir tanta easy. ¿Qué estoy diciendo? Ropa vieja. Ropa vieja. Ropa vieja. Puedo decir, a ver, calidad. Puedo decir suma. ¿Qué es suma? Bien. Bien. Bueno. Suma jaque. ¿Qué estoy diciendo? Buena persona. Ya, en este caso, persona buena, ¿no ve? Persona buena. Ya. Eso es tema de calidad, ¿ya? A ver, un ejemplito más pondremos que podría ser. Ya sé. Oma. Chua. ¿Qué estoy diciendo? Plato limpio. Limpio. Plato. Plato limpio, ¿no? Ujú. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos adjetivos de calidad. Ustedes igual van a ampliar más esto, ¿ya? Van a buscar otros adjetivos que tengan que ver con tema de calidad, ¿ya? Recuerden, adjetivos, una palabra, ¿ya? Este es el adjetivo, ¿no? Ya tanta, soma, coma. Estos son los adjetivos, ¿ya? Walik, amuyasi khaya, khanaski khayam. Quizá. Kiwa. Ya, walik. Yaqa nakarak, yaqa akarak, ¿ya? Buen Este día, Yati grupo, Chiri. Disculpe, sí, no se ve la pizarra. ¿no se está viendo? Sí, no. ¿Alguien más no ve? Se ve, Yatichiri. Sí se ve. Sí, Ah, ay, ya, no, entonces yo no lo veo. Ah, ya, recién, perdón. ya. Walik es que- Ya, este otro grupo tiene que ver con tema de lo que es, por ejemplo, vamos a decir con el Estado, ¿ya? Con el Estado. Vamos a referir con esto, por ejemplo, calor, seco, mojado. Calor, mojado, seco. Podría ser este más, ¿no? Calor, mojado, seco. Ya es con esos tres haremos, a ver. Con tema de calor, a ver. Eh, junto ¿qué estoy diciendo? Comida caliente. Comida caliente, excelente, ¿no? Entonces el junto está como adjetivo. A ver, otro, el más típico, se van a recordar de algún lugar. Guaña, Jauira. ¿Qué estoy diciendo? Río seco. Río seco, ¿sí? Río seco. Podría ser otro, charana, ¿no? Charán. Charán y sí. ¿Qué estoy diciendo? Ropa mojada. Ropa mojada. Podría decir otro, por ejemplo, Saya, puta. ¿Qué estoy diciendo? Casa Casa fría. fría. Casa fría, ¿no ven? Listo, ahí está, ¿no? Tiene que ver con calor, con frío, ¿no? Con mojado, ¿no ven? Ahora, seguramente que hay otro. O estos mismos podemos combinar, ¿no ven? Por ejemplo, no sé, junto uma, junto, junto uta, no sé, ¿ve? Cama caliente. Eso, Bien. junto iquiña, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Entonces, estos son adjetivos que podemos conjugar, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, ahora sí está más claro, Yatichi.
Ok, Hanao ya tichiri. ya. Ya aquí, ya. Ahora vamos a ver con tiempo, lugar y distancia, ¿ya? Tiempo, lugar y distancia. Tiempo, lugar y distancia. Por ejemplo, podría decir yo, Jaya marca. ¿Qué estoy diciendo? Lejos. Pueblo Pueblo lejos. lejos. Pueblo lejano, ¿no ve? Ah, Marca, pueblo, Jaya lejos, ¿no ve? Entonces, Jaya va a cumplir ese rol de adjetivo. Está como adjetivo. Por ejemplo, otro. Voy a poner Naira. ¿Qué es Naira? Ojo. Ojos. Ya. Otro pero puede ser significado. también tiempo atrás, puede ser Primero. también, ¿no? Exactamente. Primero. Naira Pacha. ¿Qué está Tiempo diciendo? atrás, ¿no? O hace tiempo. Tiempo pasado, ¿no? Ajá. Naira Pacha. Era Ahora, primero. sí, a ¿No? ver, Fue primero. por ejemplo, podemos debatir, ¿no ve? Creo que usted hemos debatido, ¿no ve? Entonces decimos, por ejemplo, ¿no ve? Hay una frase, ¿no ve? Nair, Nair, hep, untasao, sarnakatas, ¿no? Ahí está. Nair, hep, untasao, sarnakata. ¿Qué dices? Vas a caminar sin mirar ¿Dónde está el atrás. sin? Atrás debe ser, ¿no? ¿Dónde está el sin? No hay sin. Ay, Ya. Aquí juegan importante dos palabras, ¿no? Naira, kepa. Untasao, mirando, sarnakata. Ahora, hay algunos que traducen literalmente, Naira, entonces esto es em, el que viene, futuro, ¿no? Así traducen, ¿no? Futuro, voy a poner, ¿ya? Jepa, el que ha pasado, atrás, ¿no? Jepa, ya, pasado. Estos sociólogos traducir de esta forma, ¿no? Pero no, está mal. Naira es pasado. Por ejemplo, si yo digo primero, ¿no? Nairiri, primero, ¿no ve? Primero, Naira. También es pasado. Entonces, lo correcto es Nair, Jep, ¿no ve? Naira es pasado y Jepa es futuro. Jepa es último. Significa es lo que va a venir. ¿No ve? Entonces, en esta frase dice, mirando atrás y proyectando el futuro o mirando el futuro, vas a caminar, vas a andar, ¿no ve? Esa es la famosa recomendación de los padres, ¿no ve? ¿No ve? En ese caso mismo estamos ahora. Naira Pacham no va a ser Naira futuro, sino va a ser ya pasado, tiempo pasado. Por ejemplo, aquí yo podría decir otro con esto, Naira, podría decir Naira Jaque. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo persona que está adelante, sino estoy diciendo persona antigua. ¿No ve? Naira Jaque de acá, dice, ¿no ve? ¿Cuál es su casi prino? ¿No? Las personas antes bien se alimentaban, ¿no ve? Naira Jaque. ¿Me dejo entender? Hanat Hanich. Más o menos. Kuna sana muy esqui. Eso del futuro, no sé, tal vez con la lógica que nos han impuesto, nosotros entendemos diferente, ¿no? Exacto. La comprensión un poco compleja, ¿no? Para entender y
No sé cómo podríamos identificar eso, ¿no? Que es una lógica aymara, que así lo comprendían nuestros antepasados, ¿no? Y con esto de la imposición nosotros lo entendemos diferente, ¿no? Por ahí un poco se complejiza, ¿no? Para comprenderlo. No sé Podría cómo ser, sí. podríamos hacer para identificarlo con claridad esto. Simplemente entendiendo la palabra, semánticamente tiene que comprender muy bien la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que varía o lo que hace diferente son dos palabras, naira, jepa. Jepa. Entonces, Ujú. ¿qué es naira? ¿No? Aparte del ojo, ¿qué es naira? Es primero, es antes, Ajá. ¿no? Y jepa es después, es último. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, solamente comprendiendo las dos palabras, Naira, jepa. podemos diferenciar, ¿ya? Walik, ya te quiere. Naira. ¿Ya? Ya. Seguimos con Naira Jaque, ¿no? Naira Jaque es persona antigua, ¿no ve? Otro, por ejemplo, podría decir, Jepajaque. ya, Uta, ¿qué estoy diciendo? Aquella casa. Aquella casa, Kaya, este pronombre demostrativo, ya queda como Es adjetivo, ¿no? Kaya Uta. atrás. Ay. Callauta, ¿no? O puede ser acauta o cauta, ¿no ve? Pero queda ya como adjetivo, ¿no? La palabra raíz llegaría a ser uta. ¿Quedó claro alguna pregunta que tengan? Jepajaque sería persona del futuro. Exactamente. Persona del futuro, lo que viene. ¿Alguna pregunta? ¿No? La Ya, eso palabra sí. jepa, jepa, atrás pareciera que se entienda, atrás, ¿no? Sí, atrás, después, último. Último, y pero la comprensión semántica sería futuro. Sí. Si es Entonces, tepa, significa que todavía no está, ¿no ve? ay, 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 eso siempre se me ha hecho complejo, no puedo identificarle con facilidad. Ujú, ese es. Cuando usted se despide, Yatichiri, nos dices, "Sum Keparapata", nos dice, yo eso me confundía, yo decía, ¿nos está diciendo atrás o qué nos está diciendo? O sea, ahí Ah, utilizaba, ¿no, Yatichiri? ya suma que para plata, ¿no? Entonces, bien nomás van a estar así más o menos, ¿no? Suma para pata no significa bien se van a retrasar. No, Yo así me confundía, Yatichiri, pensaba que era eso. no. Son que para plata, que paraña es quedarse. Ahora, suma es bien, entonces bien se van a quedar, ¿no ve? Bien van a estar, así más o menos, ¿no? Ah, mucha, eso está grave. Suma para pata bien se van a retrasar, yo así lo entiendo. Ah, ya. Algún momento les decía, las palabras en Aymara tienen doble significado, ¿no ve? Entonces, uno es literal, ¿no ve? Y otro es, ¿cómo lo llamamos a esto? Algo metafórico, algo, ¿sí? Tiene otro significado. Entonces hay que entender las palabras desde estos dos enfoques, ¿ya? O sea, desde esos dos puntos de vista. Entonces, si solamente entiendes el significado, ah, no es suficiente, ¿ya? No es suficiente. Por ejemplo, decíamos, algunas palabras tienen doble sentido, ¿no ve?
y alguna vez les va a para ellos les va a parecer chiste y para algunos no, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? Es serio, ¿no? Pero no. O para algunos no va a ser ofensa, pero algunos se van a ofender. ¿No? Por ejemplo, les decía, ¿no? Si yo os digo Yocaya, ¿no ve? ¿Qué es? Yocaya es varoncito, es niño, ¿no ve? Pero si yo le digo a un señor Yocaya, se va a molestar, ¿no ve? Claro. Ahora, ¿por qué está molestando? Si yo le estoy diciendo varoncito, ¿no? No, le estás ofendiendo porque Yocaya para ellos es niño y no puede ser niño si es una persona adulta, más o menos. ¿Sí? ¿Ya? O el año es sucio, ¿no ve? Entonces yo puedo decir año jaque, ¿no? Persona sucia. Pero tal vez otras personas van a entender otra cosa, porque año se les dice a los infieles, ¿no ve? Entonces es otro significado. Entonces yo le digo año jaque, entonces no van a entender como sucio, sino van a entender como infiel, ¿no ve? Entonces en vez de decir año, tal vez yo podría utilizar chishli, ¿no? Chishli jaque, eso sí, es exactamente sucio. Y ¿Me dejo Kuchi, entender? Entonces hay que saber utilizar los términos bien. Ahora, para utilizar bien, solo hay que entender las palabras bien, ¿ya? Desde diferentes puntos de vista, Y a ¿ya? ti, Chiri, yo Sí, tengo una duda ya conversando de lo que está usted diciendo de las palabras que se interpreta doble. Por ejemplo, hay compañeros en el grupo que utilizan como saludo o despedida, no sé, pai suma, pai, como ya, que dos buenos, algo así, para mí, porque pai nunca había escuchado. ya, Entonces, es la primera vez que escucho pai suma. ya. Y pai más o menos como dos, ¿no? Paya, pai. Entonces, no sé en qué contexto o cómo es que esta palabra se da para eso. Ahí está. ¿Logras ver? Pai en realidad es gracias, Ah, ya, gracias, pai. ¿ya? Ya. Ahora, lo común escuchar decir gracias es Dios pagara, ¿no ve? Pero Ujú. Dios pagara es Dios te pagará, ¿no ve? Mm, Ya, entonces es católico eso, ¿ya? ah, ya. Entonces, eso se ha utilizado y con mayor frecuencia se utiliza como gracias. Pero nosotros podríamos utilizar esto, pay, ¿no? Pay, que sería gracias. Ahora, pay suma, suma es bien, ¿no ve? Ujú. Gracias, Entonces bien. es más o menos, si traducimos literalmente pay suma, entonces sería como muchas Bien, gracias, gracias. bien gracias o muchas gracias, Mm, ¿ya? está bien. Vale, con una estampa, Gracias. Pai suma y a ti. vale, la doble o triple comprensión de una palabra aymara también se puede decir que es polisémica. mm, sí, podríamos decir, pero tampoco todos son así, ¿no? O sea, pero sí, tal vez la mayoría, ¿no? Tiene la doble comprensión. Ujú. Walik. ¿Ya? Con esta empis, Hanat, muy así. Amo y así es que Ya. Chaja, adjetivos no descriptivos, ¿ya? Adjetivos no descriptivos. Ahora tienen relación con los descriptivos también, ¿no? Vamos a ver ejemplos que básicamente algunos son los mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo no descriptivo, primero voy em, a ver, ¿cómo podríamos decir? Adjetivos no descriptivos se entiende como, ¿cómo podríamos explicar esta parte? Descriptivos lo que describe, ¿no ve? La situación como tal, ¿no ve? Las Ahora no emociones. describe, sino es real, digamos, ¿ya? Así diremos, ¿ya?
Por ejemplo, si digo un adjetivo de cualidad, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, voy a borrar todo, ¿ya? Entonces yo podría decir sumahake, ¿no? ¿Ya? Sumahake, persona buena, ¿no ven? ¿Sí? Esto sería un adjetivo de cualidad. Ahora también yo podría decir un adjetivo de cualidad, por ejemplo, michahake. ¿Qué estoy diciendo? Persona tacaña. Tacaña. Tacaño. Micha, tacaña. O podría decir este mismo, tacaño, pero podría decir awachi. Ok. ¿Qué estoy diciendo? Lo Sí. mismo. Lo Persona tacaña. mismo, persona tacaña, pero que aquí la persona es real, no es una situación para describir, sino es algo real. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, eso tal vez va a ser un poco la diferencia, ¿ya? Pero, a ver, en esta parte, tal vez en realidad, cuando estemos haciendo las oraciones, no vamos a diferenciar entre descriptivo y no descriptivo, pero en realidad vamos a ver lo que es la cualidad, esos elementos, ¿ya? Entonces, esa parte sí van a tener en cuenta, ¿ya? A ver, por ejemplo, otro podría decir yo, eh, yaitahake, ¿qué estoy diciendo? Hombre débil. ¿Ya? ¿Qué más es yaita? Cobarde sería, ¿no? La traducción en castellano. ¿Sí? Hombre cobarde, algo así, ¿no? Ahora, como dice débil, podría ser también, ¿ya? A ver, yakan. Cobarde sería Apa ego. waina. Ego. Apa waina, ¿qué es apa? Hombre, trabajo. Hombre Inquieto. ágil. Ágil, trabajador, hacendoso, ¿no ve? ¿Sí? Puede ser con jaque, waina, tabaco, lo que sea, ¿no? ¿No ve? Entonces, estos son de cualidad, ¿ya? Es una cualidad que tienen las personas, ¿ya? Ahora, también podría ser cualidades de objetos, de animales, ¿no ve? Como diríamos, persona alegre. Uchi jaque, uchi alegre. Como cerdo. No, esto es cuchi, Ah, esto es cuchi. Ahora yo lo estoy diciendo uchi jaque. No ah, cuchi, sino cuchi, ¿ya? bueno. Uchi jaque. Cusicita. Ahora, si Cusicita es que, también sería. perdón. Cusiciña. Ah, ya. Ahora, cusiciña es un verbo, es alegrarse, ¿no ve? Ajá. Y no Ahora, va con cuchi. en este caso, podríamos trabajar como adjetivo, ¿no? Pero es un verbo. Entonces, Ah, ya. cusisi, algo así, ¿no? O podría Cusicitaca. decir Así yo cusisita, diría. ¿no? Cusisit jaque. Ahora, ¿cuál es Sí. la diferencia entre cuchi y cusisit jaque? Cusisita puede ser algo efímero, algo momentáneo. Cusisita. ¿Ve? Dice Ah. cusisitatua, dice, ¿ve? Ahora, esa alegría no es para Entonces, siempre. cusisiri. Ahora, Cusisiri. cusisiri, no. Cusisiri ¿No va? sigue siendo lo mismo. Entonces, cusisiri es diciendo el que se alegra, así más Ah, o menos, ¿no? Pero sigue siendo claro. Claro. momentáneo. Sigue siendo momentáneo, Ah, ¿ya? ya. Cusisitjate, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, una persona que se alegra un momento y ya está, eso es. Ahora, Ah, cuchi ya. es, El cuchi. va a ser persona que siempre está sonriendo, que siempre está alegre, ¿no ve? Ay, ay, ay. Ahí está la diferencia. Walik. Exactamente, ¿no? Hay personas que todo el tiempo están sonriendo, ¿no ves? No sé, de pena o no, pero igualito sonriendo, ¿no ve? Ese sería cuchijate.
Ahora hay algunas personas que se alegran en algún momento cuando reciben alguna noticia buena. Sería kusisitake. ¿Ya? Mm, ¿Ya? Kuchihake. ¿Listo? ¿cuál Esto es de cualidad. ¿Alguna pregunta, algún ejemplo? ¿Cómo sería sonrisa? Sonrisa. No es kusisi, eso no es. Algo Kusisiña con la es ruña, me refiero. alegrarse. Lartiri. Ahora, la ruña o por ejemplo, la ruña es reír. Reír. Ahora, la So- iri es el que ríe. Sonreír o sonrisa. No, el La otro es ruña. reír y sonreír no es lo mismo. Sí, exactamente. Entonces, reír sería la ruña. Y sonreír. Sonreír, ¿qué podría Lar, ser? lartiri. Lart. No, no se puede. Sonreír. Vamos a buscar en el diccionario, ¿ya? No me estoy ubicando ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualidad? ¿Quedó claro? Persona triste. Yaquita, triste. Yaquitake. Por Eso ejemplo, también puede ser preocupado, también. sí, Triste Yaquita, o triste, preocupado, ¿no? Yaquitake. Persona preocupado, triste, ¿no? Yaquitake. Otro de cualidad, por ejemplo, joro hake. ¿Qué estoy diciendo? Joro, ¿qué es joro? Renegón. Persona mala. Mala, ¿no ve? Renegón, Ah. el cascasabias, ¿no ve? Malo. Entonces, joro hake, ¿no? Joro hake. Profesor, ¿Ya? cómo sería persona problemático? Problemático. Hay una palabra para decir eso, ¿no? ¿Existe palabra Ajá. problema? Sí, chahuaque, algo así, ¿no? Ahuir jaque. Ahua. Ahuanaclurir Chahuaque. jaque. Chahuajaque sería. Chahua, como adjetivo. Ahora, Ahua. chahua viene de chahuaña, que sería pelear, meter líos, ¿no? Chahuajaque, persona problemática. ¿Ya? Eso es cualidad, ¿ya? Ahora veamos otro grupo que serían adjetivos legales, ¿ya? Adjetivos legales. Ahora no tiene que ver con norma, ¿no? Claro, hemos dicho algún momento, la normativa se clasifica en dos, ¿no? La natural y la objetiva, ¿no? La positiva. Entonces, la natural es aquella que no está escrito, ¿no? Pero que hacemos, ¿no? Y la positiva es aquella que está escrito, ¿no? Es una norma, es una ley, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de esa ley, estamos hablando de leyes naturales, ¿no? Por ejemplo, Gilir, Gila, ¿qué estoy diciendo? Hermano mayor. Hermano mayor. Entonces, el Giliri llega a ser adjetivo. Ahora es legal porque es mayor, ¿no ve? Entonces, yo no puedo decir a uno que es menor Giliri, ¿no ve? No. ¿No ve? Entonces, es una ley, digamos, es una normativa natural que se da, ¿no ve? Pues tampoco a uno que es mi mayor, yo puedo decir Suilca, ¿no ve? Suilca Gila, ¿no ve? No podría decir, esto es algo natural que se da. Por eso se le conoce eh, como normativo, ¿ya? Como legal, entonces, ¿no? ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué ya? Otro, a ver, voy a poner. Kita
Guagua, ¿qué estoy diciendo? Mañudo, quita, ¿Ya? ¿Quita lo entiendes como mañudo? más o menos. O que ¿Ya? se escapa. ¿Ya? A ver, ¿quién más entiende diferente? Niño que se escapa. Ya en todo caso, que como escapa, podemos decir fugitivo, ¿no? Niño Sí, fugitivo, más o niña menos. fugitiva, ¿no ve? Ujú, ¿No ve? ujú. Ahora, no le puedo decir eso a cualquiera, ¿no ve? No. ¿No ve? Entonces, a los fugitivos, ¿no ve? Entonces, ¿es algo legal? ¿Me dejo entender? Quita, en realidad, ¿qué sería, licenciado? Fugitivo, Ah, fugitivo. ¿ya? Quitaque, quita, no sé, pues, ¿no? Escapa, algo así. Exactamente. Ay, ay, ay. Guachahuahua, ¿qué sería? Que huye. Huérfano. Huérfano, Huérfano. ¿no ve? Ahora, tampoco puedes ir a cualquiera huérfano, ¿no ve? No, No, ¿no ve? Entonces, por eso no. es algo legal, ¿ya? Algo legal. O, por ejemplo, mama, ¿no? ¿Qué es eso? No sé. Isma. Nunca había escuchado Isma de Tichiri. Viuda. Viudo o viuda, ¿no ve? Ajá, hija. Ah, ¿Ya? Entonces, mamá viuda. eso, mama, pero puede ser señora Madre viuda. A o señora simplemente viuda como tal, ¿no ve? viuda. Sí, Warmi no sería. puede decir Isma mama, Isma warmi, no sé, Isma tata, Isma chacha, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente voy a decir así a alguien que es viudo o viuda, ¿no ve? No le puedes decir a cualquiera, ¿no ve? Entonces, por eso es algo legal, ¿ya? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejemplo? Persona culpable, así. Ah, ya. Pero eso ya sería como cualidad, ¿no? O tal vez se ha evidenciado, entonces ya sería tal vez algo legal, ¿no? Por ejemplo, de esa noticia que Culpable. está aquí calando hondo aquí en Bolivia, dice, ¿no? Ya no debía llamarse señor, dicen, ¿no? Ya no es señor, debía ser sujeto, individuo, debía ser, no sé, ¿no ve? Entonces, si Ujú. fuera así el caso, entonces podríamos decir, ¿no? Huchan haqe, ¿no? Hucha es delito, es pecado, es, Delito. ¿no ve? Ujú. Huchan haqe, ¿ya? Machir Jaques, ¿entraría ahí? Mm, sí, si es que siempre toma, sí. Recuerden, este es algo Machara, legal, ¿no ve? Que no puedo decir a quien sea, ¿no ve? a cualquiera, sí. Sí. Mm, Si no, tal vez toma, no sé, al mes una vez, ¿no? Entonces, no sería, sería descriptivo, ¿no ve? Más arriba, lo que hemos aprendido, ¿no ve? ay, ay, ay. Ah, ¿Ya? claro. Entonces, cuando tengan que diferenciar de esa forma, lo hacen, ¿ya? Pero muchas veces, al momento de escribir, no estamos diciendo si esto es descriptivo, no es descriptivo, legal, cualidad, ¿no? Pero sí tenemos que tener presente, digamos, ¿no? Que existen, Sí, ¿ya? y cuando nos refiramos a alguien, hacerlo correctamente. Correcto, eso es la idea, ¿no ve? Omaha, que sería hombre limpio. Sí, eso sería Persona cualidad, por limpia. ejemplo. Sí, es una cualidad. Sale. Ya, creo que quedó claro, no hay preguntas.
Otro grupo de los adjetivos tiene que ver con adjetivos negativos, ¿ya? Estamos en no descriptivos, ¿no? Negativo. En negativo, por ejemplo, voy a decir hachawal haqi. ¿Qué estoy diciendo? Persona llorona. Persona llorona. ¿Ya? Ahora se conoce como negativo porque eso es negativo, ¿no ves? La persona normal, o sea, no debería ser de esa forma, ¿no ves? Hay personas que actúan así, ¿no ves? De todo y nada lloran, ¿no? Hachawal, ¿no? O se enojan, ¿no? Hachawal haqi. A ver, otro voy a decir. Tipjar jaque. Ellisir haqi. ¿Qué estoy diciendo? Renegón. Persona renegona. Caprichoso. Caprichoso. Ellos es Engreído. enojarse, ¿no ve? Encapricharse, ¿no ve? Ellos Ah, sigo diciendo, ¿no? Entonces las guaguas no quieren comer, lloran, se Berrinche. esconden, ¿no ve? ¿Qué hace berrinche? Eso, Berrinche sería. berrinche, ¿no? Eso, ellos. Persona berrinchuda, ¿sí? Ah, algo así. Ellisirac, ¿no? Berrinchuda, berrinchuda. choza. ¿Ya? ¿No ve? Entonces, eso es algo negativo. A ver, ¿qué más? A ver, ¿algún ejemplo se les ocurre? Mentirosa. Arijaque, ¿ya? Podría ser Ay, sí. negativo también, ¿no? Tasiri. Ari, Persona arijaque. gritona. ¿Sí? Persona gritona. Gritona. Um, este sería, ¿no? Gritar. La cara arjate o la cara warmi, la cara chacha, ¿no? Mm, ¿Han escuchado Wally la cara rapinita nao? Dicen, ¿no? sí. O su boca grande. Su boca bien Sí, grande. Bo- Boquita de caramelo. boquita de Nada de caramelo. boquita de cara. Bocota. ¿Ya? Eso es negativo, ¿ya? Pues aquello que no es normal, que no es frecuente, digamos, pero que se da, digamos, ¿no ve? ¿Ya? La carara, ese rara estaría, ¿cómo se llama esto? Pluralizando también. No, no está La pluralizado. carar jaque, ¿no? Rara, la repetición del sufijo ra deja entender, ¿no? Que pluralizaría. ¿O No, cuál pues es la explicación? para pluralizar solamente utilizamos el naka, ¿no ve? Cuando es sustantivo, cuando es adjetivo. Pero al decir, al repetir rara, la carara, por decir, digo, la No es, arara, pareciera, ¿no? Yo lo entiendo como si también estuviera pluralizando. ¿O cómo se explica esa doble expresión de la ra? ya, ahora rara es un sufijo. Ya, Claro. no. Ahora, este sufijo, ahorita te digo exactamente qué significa. Tener mucha Rara boca sería. es un sufijo nominal, ¿ya? Ya. Ponderativo. Ahí está la respuesta, Ah, ¿ya? Ponderativo. Por Guarmirara. ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Chaya, ¿ya? Chaya, ¿qué es chaya? Arena, ¿no ve? arena. Ajá. Arena. Y si yo digo chayarara, Es pura arena. ¿no ve? Por ejemplo, no sé, laca, ¿no? Por ejemplo, es común en los mercados, ¿no? Laca, laca. Entonces, voy a comprarme papita y me dan la carara. ¿Qué estoy diciendo? La carara, pura tierra. Pura tierra, tierra, ¿no ve? Por ejemplo, esta época que está Ah, lloviendo tremendamente, ¿no? Entonces, las papas que llegan, ¿no? Están cubiertos de tierra, ¿no ve? La barro, carara, tierra. ¿no ve? Ajá. Entonces, es un sufijo, en este caso,
ponderativo. ¿Ya? Ah, ya. Significa más o menos lleno de. ¿Ya? Eso significa. Ya. Entonces, cuando yo digo la carara, entonces lleno de boca más o menos, pero no estoy diciendo eso en realidad, sino lleno de palabras, algo así. De palabras. ¿Ya? Lleno de. Ah. ¿Vale, que Porque ya? yo encontré en un texto que explica como si también estuviera pluralizando, pero usted nos decía que únicamente el nacas es el pluralizador en el sustantivo, ¿no? Exacto. Entonces, esa ra, no sé, otra palabrita más encontré, ¿no? Que dice que también nos deja entender que como si estuviera pluralizando, por eso preguntaba. Ah, ya. Vamos a ver sufijos, no sé, unos 6, 7 clases vamos a ver, puros sufijos, ¿ya? Ah, ya, Vamos a ver, Lisa. ¿ya? Waliki, waliki. Kunahistasuti, ¿ve? Con rara pueden hacer lo que sea, ¿no ve? Por ejemplo, a un hombre mujeriego, ¿no? Guarmirara, ¿no? Ahora no es plural, precisamente, ¿no ve? Chacharara. Bueno, ahora. Chacharara, en caso de mujeres. eh, la parara, lo que decían. Se podría utilizar, ¿no? Ese rara como ponderativo para lo que sea, ¿no? ¿Ya? Ahora, dependiendo del contexto, tal vez puede variar un poco de sentido, pero más o menos tiene que ver con ponderativo lleno de, más o menos, ¿no? ¿Ya? Walik, una estampa chuti. ¿No? Ya. Pakal kolo pachaje. Cuarto coñan hichur, ¿ya? Ahí vamos a terminar hoy día. Walik para pata, ¿ya? Walik para pata. Samaño Rojikisiñano, así tal, ¿ya? Nos vemos el día sábado. Que estén muy bien, ¿ya? Waliki. Sábado, Vaya, Tichiri. sábado, Tichiri. cama. Sí, sábado, Tamaño ¿no? cama. Ya. Kisin kami Que sin cama. Ya, hiki sin